Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Pilas con la declaración de renta sugerida. La DIAN está sancionando a los contribuyentes que tengan errores o no revisen ni corrijan la información tributaria. Para que esto no le pase, les tenemos las recomendaciones de los expertos para que realice bien estos pasos. Más de 35 empresas de la industria tecnológica se reunieron en Bogotá en el IDX Week, uno de los eventos de ecosistemas tecnológicos más importantes de Latinoamérica, donde hablaron de innovación e inversión. Los colombianos están mejorando su comportamiento de pago de deudas. Así lo confirma el último reporte de TransUnion, empresa especializada en recopilar información crediticia. Y otro dato, también aumentó la entrega de tarjetas de crédito. Más adelante toda la información. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la declaración de renta sugerida, una de las herramientas que tiene disponible la DIAN para los contribuyentes, pero que de no usarse bien puede traer consecuencias. Para despejar las dudas y entender bien cómo usar la declaración de renta sugerida, le doy la bienvenida a Horacio Ayala, exdirector de la DIAN y experto tributarista. Buenas noches, doctor, y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Bueno, doctor, expliquemos primero esta declaración de renta sugerida. ¿Para quién está disponible? ¿Para quiénes está diseñada? Bueno, la declaración de renta sugerida realmente es una herramienta que tiene la Dirección de Impuestos para el control de los contribuyentes. La verdad, no se podría decir que está diseñada para un tipo especial de contribuyentes, porque la declaración de renta sugerida es un mecanismo que pretende estimular a los contribuyentes a que presenten sus declaraciones. Como regla general, el contribuyente presenta su declaración de manera espontánea, de acuerdo con las informaciones que tiene, y pues con base en eso, la administración determina los impuestos a pagar del caso. La declaración sugerida es una especie de estímulo a los contribuyentes para que se enteren de que la administración tributaria tiene esa herramienta como un mecanismo para estimularlos a que cumplan con el deber de declarar. ¿Cómo funciona en la plataforma de la DIAN? Yo ingreso y debo diligenciar la información que me pida la plataforma para que se realice esa declaración de renta sugerida, ¿o cómo es? Bueno, la administración tributaria tiene la posibilidad de ofrecerle a los contribuyentes este mecanismo, digamos, para que le ayude a presentar su declaración, pero de la misma manera es una herramienta que estimula al contribuyente a declarar en la medida que la administración, a través de esa declaración de renta sugerida, le está comunicando que tiene información sobre sus ingresos o su patrimonio. ¿Se puede considerar la declaración de renta? Digamos que es un... Sí, doctor, continúe, sí, continúe. Sí, iba a agregar que el contribuyente, como regla general, tiene la obligación de presentar la declaración dentro de los términos previstos en las normas. Pero, por supuesto, si recibe información a través de una declaración sugerida de la DIAN relacionada con sus ingresos y su patrimonio, pues esto estimula al contribuyente a presentar la declaración, bien sea la sugerida o una espontánea, en la medida que la administración le está mostrando que tiene información sobre ingresos y sobre patrimonio del contribuyente. Eso necesariamente es una especie de estímulo para que presente la declaración. Le está contando que tiene la información.
¿Se puede tomar como definitiva esta declaración de renta sugerida? Es decir, yo confío en lo que quedó ahí como declaración de renta sugerida y presentarla, ¿o es mejor no confiarse? No, por supuesto que puede hacerlo. Puede hacerlo porque necesariamente en el momento eh, en que tome la decisión, pues puede presentar con todas las formalidades del caso la declaración de renta sugerida como un modelo para, como un modelo para que se convierta en la declaración que presenta finalmente, la declaración que presenta de forma definitiva en ese periodo. Y hablemos un poco, doctor, de cuáles son esos errores más comunes que se presentan cuando la persona toma la declaración de renta sugerida y presenta la declaración de renta. ¿Qué errores puede estar cometiendo la gente? Pues puede estar cometiendo errores involuntarios o errores voluntarios, depende de los criterios del contribuyente, ¿no? Es probable que en una declaración sugerida, por ejemplo, la Dirección de Impuestos le dé a conocer valores, cifras, conceptos que el contribuyente o había olvidado, no había tenido la precaución de anotarlos, en fin, que no los habría puesto en su declaración espontánea. Eso de alguna manera estimula al contribuyente a corregir el borrador que tenga o a presentar una declaración a sabiendas de cuál es la información que tiene la DIAN. Claro, ser muy claro con toda la información que allí se ponga de toda esa información tributaria. ¿Cuáles son las sanciones a las que nos exponemos en caso tal de cometer estos errores? Bueno, si la administración revisa su declaración, la declaración de un contribuyente, porque recordemos que la administración recibe la mayor parte, la gran mayoría de las declaraciones presentadas de manera espontánea por los contribuyentes y de todas maneras tiene unos mecanismos para revisar esas declaraciones y determinar que el contribuyente está diciendo la verdad, por decirlo de alguna manera. Recordemos que el contribuyente tiene la obligación de declarar bajo los parámetros establecidos anualmente por la administración de acuerdo con los volúmenes de su renta y de su patrimonio. Entonces, puede confiarse, digamos, de la declaración sugerida y convertirla en una declaración definitiva, o puede presentar su declaración de acuerdo con la información que tenga, con lo cual cumple con la obligación de presentar ese documento todos los años de acuerdo con las normas vigentes. Doctor, y ya para ir cerrando, ¿qué es más recomendado en esos casos? ¿Pagar un contador si usted no maneja muy bien el tema o pues irse por la declaración sugerida? Pues depende de la complejidad de las operaciones que tenga el contribuyente en ese ejercicio, ¿no? Por si es una persona que tiene muchos negocios o diversos negocios, diversas actividades que le producen ingresos, pues probablemente deba asesorarse o bien a aceptar la declaración sugerida o asesorarse de alguien que le ayude a elaborar ese borrador de la declaración de renta para presentárselo a la administración. Depende de la complejidad de las operaciones que desarrolle el contribuyente. Por ejemplo, si es un empleado y no tiene otros ingresos, pues definitivamente con el certificado que le entrega su patrono, debe estar en condiciones de poner esas cifras en el formulario de la declaración. Si es una persona que ya tiene varias actividades,
y no tiene un contador en su oficina. Entonces, sería preferible, por supuesto, tomar como modelo la declaración sugerida. Doctor Eso no Horacio quiere decir que Ayala. no deba revisarlo. Sí, doctor, muchísimas gracias, Horacio Señor, Ayala, por acompañarnos hoy en Signo Pesos y por esas recomendaciones para todos los contribuyentes que por estos días están realizando su declaración de renta. con mucho gusto. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el dato histórico del índice Standard & Poor's 500. Víctor Grosso nos tiene los datos. Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. Estuvimos en una de las plantas de Eternit, empresa del sector de la construcción, que fabrica materiales que se usan en el segmento de vivienda. Hablamos con el gerente general de Eternit en Colombia, Jorge Andrés Palacio, sobre las nuevas apuestas de la compañía, la transición hacia la sostenibilidad y cómo está el negocio en Colombia. Esta es la charla. Llevamos 83 años en el mercado, siendo líderes en el suministro de materiales de construcción. Ha sido una evolución importante por el tipo de productos y la ampliación de portafolio que mantenemos. Hoy estamos muy enfocados hacia nuevos sistemas de construcción, como la construcción en seco, ¿sí? Y en eso pues nos consideramos líderes en el mercado, así como también en la parte de cubiertas tradicionales. Y todos los esfuerzos de la compañía han estado enfocados hacia inversiones y sistemas que nos permitan tener los mejores productos con foco en sostenibilidad. ¿Qué produce Eternit? Producimos las cubiertas tradicionales de fibrocemento con las que empezó la empresa hace 83 años. También producimos nuestras paneles de fibrocemento autoclavado de Terboar. Producimos también unas cubiertas plásticas Techolit y tanques de almacenamiento de agua. Es decir, cuando vamos en la calle y vemos una casa con una cubierta o algo, con un techo como se conoce tradicionalmente, ¿es eso lo que ustedes producen? Sí, de hecho en una construcción tradicional y en las construcciones modernas, nosotros pensamos que tenemos hasta el 70-80% de los materiales que se necesitan para construir una edificación, una vivienda, un apartamento. Hablemos de la compañía, ¿cuántos empleos genera en nuestro país y por qué es tan importante para la industria? Nosotros tenemos 3 plantas en Colombia, una planta en Barranquilla, esta planta en Cibaté, donde estamos haciendo esta nota, y una planta en Yumbo, cerca a Cali. Generamos cerca de 700 empleos directos, más unos 2.000 empleos indirectos con contratistas ocasionales y fijos. ¿Cómo está el tema de esa transformación que ustedes tuvieron del asbesto a dejar de utilizar completamente ese material y reemplazarlo por otros, que lo veíamos hace unos minutos? Sí, bueno, solo de aclarar que el asbesto solo era utilizado en las cubiertas tradicionales de fibrocemento. Nuestros productos de placas de Terboar jamás han usado asbesto. Y esa fue una transición muy interesante. Nosotros iniciamos esa transición cerca del año de 2015 y en el año 2017 ya todas nuestras plantas, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, donde tenemos plantas del grupo Elementia, pues dejaron de usar esta materia prima para migrar en esos techos a uso de tecnologías o de materias primas como el PVA, por ejemplo, el polivinil alcohol. Y ese paso de dejar de utilizar ese material, ¿por qué lo hicieron en ese momento y por qué no se hizo antes? ¿O por qué se tomó esa decisión en ese momento? Fue un tema de responsabilidad social. Acuérdate que la ley en Colombia que empezó a trabajar y a prohibir el asbesto es del año 2019, con entrada en vigencia el 1 de enero de 2021. Y nosotros desde 2017, como decisión grupal y de temas de responsabilidad social, pues decidimos hacer esta migración y lo hicimos, te repito, no solamente en Colombia, sino en México, Colombia, Ecuador, Bolivia, que es donde tenemos operaciones de fibrocemento a nivel de Elementia. ¿Cómo fue ese cambio? Maquinaria, capacitación con los trabajadores, evolución de la empresa. Fue todo un proceso de cambio tecnológico. Tuvimos que hacer adaptaciones en nuestros procesos para el tratamiento, no solamente de esta fibra, sino de otras fibras como celulosas que se utilizan en el proceso. Y como tú lo dices, fue un proceso de cambio de chip, cambio de mentalidad y de capacitación muy importante que hicimos a la par en estas plantas que te comenté hace un momento, y la verdad fue un proceso de migración, como lo llamamos nosotros, exitoso. La
¿Hay inversión económica para toda esta transformación? Sí, por supuesto. Equipos para tratamiento de celulosa, equipos para pesaje y dosificación de materias primas. Se hizo la inversión en este año 2015-2016 a nivel regional, con inversiones que superaron los 22 millones de dólares en todas las plantas. Ahora, ¿qué se está utilizando? Veíamos ese elemento que se usa ahora. ¿Qué es y de dónde sale y cómo ha funcionado? ¿Cómo ha sido esa generación nueva? Sí, utilizamos unas fibras, en este caso utilizamos una fibra de polivinilalcohol, es un derivado del petróleo que se usa como refuerzo y sustitución del asbesto en las cubiertas de fibrocemento. Es un material que ha sido usado históricamente para otros tipos de productos y la verdad ya está muy estandarizado en Colombia y en otros países del mundo y pues es un buen sustituto para el amianto o el asbesto que se utilizaba anteriormente. Un poco del mercado, ¿cómo está esa participación en el mercado en Colombia y ustedes también exportan? Mira, nosotros exportamos cerca del 10% de nuestras ventas a mercados naturales como Panamá, es nuestro mercado principal, Venezuela, que ha venido teniendo recuperación paulatina, y las islas del Caribe. También tenemos exportaciones a Ecuador, a una planta hermano, pero los consideramos ventas intercompañías. Desde el punto de vista del mercado colombiano, de lejos somos el productor líder en el mercado de cubiertas de fibrocemento con una participación que estimamos en cerca del 62%. Y en las placas planas autoclavadas de Terboard, pues hemos venido teniendo un crecimiento muy importante, ayudado de la mano de nuevos productos de portafolio como Terboard Design y todos esos accesorios que se requieren para la construcción en seco. Y hoy consideramos que somos líderes en el mercado con un 49% de participación. También es un sector de la construcción que enfrenta retos. ¿Cómo se han adaptado a esos retos? Mira, está claro que el sector de la construcción es uno de los sectores más golpeados con toda esta, digámoslo, crisis fiscal y económica que ha venido teniendo el país en los últimos años. Definitivamente ha golpeado mucho el sector de la vivienda nueva y también el tema de la remodelación, el mercado de la distribución que normalmente manejamos. Le hemos apostado a trabajar en el tema de especificación, en el tema de inversión en mercadeo para estar mucho más cerca de nuestros distribuidores y por supuesto en el tema de sostenibilidad. ¿Cómo son esas ventas o producción a nivel del año o en un dato que nos pueda dar? Mira, las ventas obviamente esto es información pública, la superintendencia en el año 2024 tuvimos ventas por cerca de 325.000 millones de pesos, algo así como 80 millones de dólares, y tuvimos un crecimiento en rentabilidad comparado con 2023 de cerca del 6%. Eso es importante, considerando que es un sector que ha venido ralentizándose de a poco por las diferentes medidas que han desincentivado todo lo que era el tema de subsidios para la construcción de vivienda nueva. Entonces, estamos afrontando tiempos difíciles, pero a pesar de eso, como compañía lo hemos hecho bien, hemos mantenido y crecido nuestra participación de mercado y bueno, estamos en un nuevo año 2025 que para nosotros está mucho más desafiante que el año pasado, pero con toda la energía para sacarlo adelante. Y en otros temas, según el último reporte de TransUnion, la mora de los colombianos en todas las líneas de crédito bajó por primera vez en 2 años y medio. Y hay otro dato, la entrega de nuevas tarjetas de crédito creció un 18% en el país. Como dice el dicho, a quien bien paga, bien se le fía, y los colombianos lo están aplicando. Pues yo la verdad sí trato de pagar antes de la fecha y no correr el riesgo de que se me olvide y que me empiece a correr interés. Pues mis pagos son quincenales en la empresa, entonces yo los separo y a final de mes pago la cuota normal. Según el último reporte de TransUnion, hay buenas noticias para el crédito en Colombia con corte al segundo trimestre del 2025, porque mejoró el comportamiento del pago de las deudas que tienen los colombianos. En el segundo trimestre de este año, las tasas de morosidad de 60 días o más mostraron una mejora año contra año en todos los productos crediticios. Las reducciones más notables se registraron en microcrédito, tarjetas de crédito y créditos de libre inversión. Los créditos de libranza, vehículo y vivienda también mostraron mejoras en la morosidad. Esto puede estar relacionado con un mejor desempeño de la economía que viene avanzando en ese proceso de recuperación y que este año está encaminado a crecer cerca del 2,5%. También estaríamos viendo aquí el reflejo de lo que fue el recorte de las tasas de interés en Colombia. En esa misma línea creció un 18% la entrega de nuevas tarjetas de crédito en el país. Actualmente hay más de 16.9 millones de tarjetas en el mercado.
primera vez desde el 2022, las originaciones de tarjeta de crédito, es decir, el número de nuevas tarjetas abiertas, mostraron un crecimiento anual positivo, con incrementos en todos los niveles de riesgo. Los cupos promedios de las nuevas tarjetas también aumentaron año contra año, sin embargo, no lo hicieron en todos los perfiles de riesgo, como lo vemos en el número de tarjetas. La mayor colocación de nuevas tarjetas se dio en los segmentos de la población de mayor riesgo, aumentando 39% al comparar con el mismo periodo del año anterior. Mientras que los segmentos de riesgo medio y alto registraron disminuciones. Esto nos muestra que seguimos teniendo desafíos en el mercado de crédito en Colombia, en particular en términos de acceso al crédito para estos consumidores de riesgo medio. Para los expertos, estas noticias permiten que las entidades bancarias puedan ampliar el acceso al crédito con mayor confianza. Una nueva pausa, pero al regreso les tenemos el dato de las frecuencias aéreas directas que conectan a Colombia con otros países. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos y hasta ahora llega Víctor Grosso con otras noticias clave de hoy y esta noche nos habla del índice Standard & Poor's 500. Luisa, muy buenas noches para nuestros televidentes. Yo sé que ustedes de pronto han escuchado hablar sobre este indicador. Es considerado como el indicador de acciones más importante del mundo. Recopila el movimiento en Wall Street de las empresas más grandes, más importantes de Estados Unidos. Y mucha gente invierte en el Standard & Poor's 500 o en las empresas que hacen parte del Standard & Poor's 500 de manera directa. O, por ejemplo, hay fondos de pensiones que invierten en el Standard & Poor's 500 o fondos de inversión colectiva que invierten en el Standard & Poor's 500 por su reconocimiento, porque históricamente pues, ha generado rendimientos para sus inversionistas. Así que es muy posible que usted o yo o alguna de las personas que nos está viendo tiene indirectamente inversiones sin saberlo en el Standard & Poor's 500. Y esto, esta noticia habla muchas cosas por sí sola de lo que está ocurriendo en la economía de Estados Unidos. Y es que hoy el Standard & Poor's 500 registró niveles máximos históricos. Sigue subiendo poco a poco, pero hoy alcanzó a superar por primera vez la barrera de los 6.500 puntos. Esto nunca antes había ocurrido y es tal vez una de las noticias bursátiles y económicas más importantes de la jornada a nivel mundial. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Hoy tuvo una valorización pequeña de 0,32%, pero en el último mes ha subido el Standard & Poor's 500 1,75% y en el último año ha generado un rendimiento del 16%. Recientemente este indicador se ha visto impulsado, o todo Wall Street, todo el mercado estadounidense de valores, se ha visto impulsado por el desempeño que han tenido, no solo en bolsa, sino, digamos, también con sus números financieros y sus números operativos, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos como Nvidia, particularmente. Entonces se mueven muy bien en bolsa y jalonan a este indicador que, digamos, recoge el comportamiento de las empresas más importantes en los mercados. Pues también esto muestra que la economía de Estados Unidos es muy atractiva para la inversión, está llegando inversión, hay gente apostándole a Estados Unidos y por eso estos registros históricos. Y esta gráfica es hermosa, como dicen los inversionistas o a quienes les gusta operar en los mercados, y es la gráfica histórica del Standard & Poor's 500 desde los 90 hasta el día de hoy. Este es el punto máximo, el que le acabo de comentar, 6.500 unidades. Y mire, si uno traza una línea recta, siempre el Standard & Poor's 500, digamos, su tendencia ha sido alcista y por eso pues el reconocimiento de los inversionistas y la confianza que produce. Ahora, a veces uno le dicen, venga, invierta su plata en el Standard & Poor's 500. De todas formas hay que tener cuidado y por eso también traje esta gráfica, porque eso depende del perfil de riesgo de cada persona, claro, de la edad de cada persona. Porque mire, por ejemplo, en esta montañita de acá, simplemente para citar un ejemplo, llegó a un punto histórico, pero después se desplomó. Y entre este movimiento de acá y este movimiento de acá, mucha gente perdió dinero. Pero digamos, en el histórico la tendencia ha sido positiva y ese es el registro de hoy. Históricos, máximos históricos para la Standard & Poor's 500. Bueno, una muy buena noticia, Víctor, muchísimas gracias. Y en otros temas le cuento que Bogotá fue el epicentro del IDX Week 2025, uno de los eventos de ecosistemas tecnológicos más importantes de Latinoamérica y que reunió a más de 35 empresas de la industria tecnológica para exponer las principales innovaciones del mercado. Usar la tecnología para salvar vidas, la inteligencia artificial para ser más productivos o usar la realidad virtual para vender productos son algunas de las soluciones que tiene la industria tecnológica para el mundo.
através de inteligência artificial, ponemos um sensor, esse sensor entrega uma informação, um smartphone Motorola, e aí se vai lá na nuvem, processa toda a informação e entrega a informação a um doutor, a dizer, mira, este paciente ou este deportista ou essa pessoa está tendo um problema cardíaco e tem que solucionar imediatamente. Imediatamente pode chamar incluso uma ambulância a recorrer a pessoa onde está, porque captamos geográficamente a posição. Esta semana Bogotá es el epicentro del encuentro más relevante de marcas tecnológicas, un evento organizado por Ingram Micro, donde los expositores mostraron las principales innovaciones y mostraron sus casos de éxito. Que reunimos a las marcas más grandes, como pueden ver acá atrás, que son de tecnología, donde tenemos, por ejemplo, IBM, HP, Lenovo, Dell, etcétera, y son marcas que ofrecen todas las soluciones que corren en los grandes data centers. Las 35 marcas expertas también hablaron de inversión. En Latinoamérica específicamente tenemos una inversión de más de 500 millones de dólares en investigación y desarrollo, con muchos profesionales, más de 10.000 profesionales trabajando en eso. Entonces Latinoamérica sí exporta conocimiento para el mundo. Tenemos casos de uso ya aquí en Colombia de agricultura inteligente, de biovigilancia inteligente que utilizan nuestra infraestructura y pues estamos apoyando todas estas iniciativas. Estas ferias comerciales permiten a las empresas interactuar, descubrir soluciones innovadoras y generar nuevas conexiones de negocio. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En julio de 2025, el país registró 1.607 frecuencias semanales directas internacionales, lo que representó un incremento del 12,5% frente al mismo mes de 2024. Y actualmente 27 aerolíneas conectan a Colombia con 28 países y 52 ciudades internacionales. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.